Queridos hermanos, bienvenidos a su programa Vivir Día a Día con el Señor. Les saluda en esta ocasión el Padre Javier Martínez. He recibido la gracia y la bendición de poder ahora en adelante servir al Señor a través de la capellanía en la Fuerza Aérea Hondureña. Y en esta ocasión emprenderemos un camino, un itinerario de fe a través de este programa que llega a los hogares de cada uno de ustedes que nos están viendo. El Señor nos permite compartir la fe, el Señor nos permite caminar juntos y ser, como lo dice el Papa Francisco, una iglesia en salida. Quisiera antes de comenzar con esta lección que vamos a desarrollar en este día, poder presentarme. Mi nombre, como les decía al inicio, es Padre Javier Eduardo Martínez. Nací en Valle de Ángeles, hijo de Dori Yolando Banda y Concepción Martínez. Somos 3 hermanos, de los cuales 2 somos sacerdotes, y he emprendido mi formación en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa del año 2003 al 2011. Luego Dios me dio la oportunidad de hacer mis estudios en Teología Moral en la Universidad Laterana y Academia Alfonsiana en Roma, Italia. Recientemente he regresado al país para seguir sirviendo y he sido asignado a la parroquia de Luarque y ahora como capellán de la Fuerza Aérea. Por eso para mí es una gran alegría poder compartir con ustedes la fe y compartir la palabra. Quiero entrar en el texto de hoy y poder expresar lo que el mismo Señor hoy nos invita en este día. Y tomo el texto del Evangelio de Mateo en el capítulo 23, versículo 27 al 32. Dice el texto: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, pues sois semejantes al sepulcro blanqueado, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, que por fuera aparecéis junto ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de maldad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en los asesinatos de los profetas, diciendo, os atestiguáis contra vosotros mismos, pues confirmáis que sois hijos de los que mataron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres». Palabra del Señor, te alabamos, Señor. A la luz de este texto que he tomado para meditar en este día, y sobre todo porque es la misma iglesia que hoy nos los ofrece dentro de la liturgia del día al celebrar la memoria de Santa Rosa de Lima, nos damos cuenta que el Señor sigue avanzando en la presentación del proyecto del reino de Dios. Uno de los compromisos fuertes de la misión, por así decirlo, del Señor Jesús, es hacer presente el reino de Dios, que en otra medida es la misma voluntad de Dios, que cada uno de los que le ha encomendado al mismo Señor Jesucristo se salve. Es todo el programa del Señor Jesús, la presentación del proyecto del reino de Dios. Y el reino de Dios lo define el Catecismo de la Iglesia Católica como un reino de justicia, como un reino de paz, como un reino de alegría, como un reino donde se vive la experiencia del amor en todas sus dimensiones, en la relación con Dios y en la relación con los hermanos. En la presentación de la propuesta del reino, el Señor Jesús se encuentra con dificultades, y una de ellas es la actitud del pueblo, es la actitud de quienes conocen la ley, es la actitud incluso de quienes entran en contacto con la misma palabra. Llegan a vivir de una manera contraria a aquello que propone el Señor. Por eso, hoy el texto comienza específicamente diciendo, ay. Si humanamente cada uno de nosotros nos quejamos porque hace mucha calor, porque hace mucho frío, o porque no tenemos los recursos suficientes para llevar adelante nuestra familia, o porque hay incomodidades de diferentes tipos,
humanamente llegamos a caer a decir, ay, esto es muy pesado, ay, esto no me gusta, ay, esto está difícil. Pues hoy el Evangelio nos habla de esa expresión también humana de Dios, pero una expresión también que es formativa, una expresión que es parenética, es decir, exhortativa, que quiere hacer ver y reclamar la actitud de un pueblo que conociendo la ley, que conociendo la palabra, vive de una manera contraria. Por eso los textos de estos días y sobre todo el de hoy hablan de los ayes de Jesús. ¿Por qué? Porque se está viviendo de una manera hipócrita, lo dice claramente el texto. Pareciese fuerte, pero es que el Señor usa las palabras correctas. El Señor es un pedagogo y sabe que quienes conocen la ley, conocen la letra también. Y por eso literalmente les dice hipócritas, porque su manera de vivir en torno a la Torá, en torno a la ley, es de una manera falsa, poco sincera, poco leal. A nosotros también hoy esta primera frase nos enseña tanto, porque de una manera u otra hemos recibido la ley, hemos recibido la palabra, hemos recibido el mensaje del reino. Pero la manera de movernos, la manera de responder en torno a esta ley que hemos recibido muchas veces es poco leal, poco sincera. Diríamos que nuestra manera de desenvolvernos ante el proyecto de Dios es a medias, cuando nos conviene, cuando la circunstancia lo amerita. Tantas veces nosotros vivimos así. Diría en palabras de nuestro señor arzobispo, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, vivimos de una manera chambona, como una cultura muchas veces se distingue al hondureño. Hace las cosas a la chambonada, a medias, a lo que salga. Y la vida cristiana no se vive así. La vida cristiana no se vive a lo que salga, a medias, de una manera chambona, no. Se vive con lealtad, se vive con fidelidad. Por eso, fijémonos bien toda la historia de la salvación. El Señor ha creado todo por amor, ha manifestado todo en el amor. Y los textos del libro del Génesis relatan claramente, y vio Dios que todo era bueno. Dios no creó nada a medias. Dios incluso no es chambón y podríamos pensarlo. Dios hizo todo correcto y manifestó esa bondad de la creación al hombre que también lo creó en la bondad, es decir, y vio Dios que todo era bueno, abraza también a la humanidad entera, como una invitación a vivir haciendo las cosas bien, con rectitud, con lealtad. Sin embargo, el mismo texto del Génesis nos relata ya en el capítulo 2 que el mismo hombre tomó una decisión, producto de la tentación y de la seducción. Se apartó de la bondad de Dios, de aquella manifestación amorosa de Dios para con los suyos, para la humanidad. Y de ahí entonces entramos en este camino de la fe a través de la historia de la salvación, dando a conocer que ha sido el hombre que se ha apartado de la bondad, de la rectitud, de la lealtad. Sin embargo, Dios sigue insistiendo. Dios sigue buscando los medios posibles para recuperar esa alianza, esa manifestación de amor que se ha roto por la decisión humana, por la rebeldía, a veces por el querer ser más que Dios. Y por eso Dios pone cada día signos, Dios pone cada día instrumentos, medios específicos para que nosotros volvamos a ese amor, para que le respondamos con fidelidad. La historia de la salvación entonces nos relata que ha sido el hombre que ha vivido a medias este plan y que Dios sigue teniendo ese compromiso fiel de poder manifestar a la humanidad el amor que le ha tenido desde el inicio y que le sigue manifestando por su infinita misericordia. Es la realidad que nos presenta la liturgia, es la realidad que nos presenta la palabra misma. Es Dios que quiere que cada uno de nosotros vivamos el plan de salvación, que vivamos la propuesta del reino ahora, aquí en esta tierra, con lealtad, con sinceridad, nada a medias tintas, nada a nuestra manera, a nuestro tiempo, sino en plenitud. Por eso, nuestra entrega, nuestra comprensión, el insertarnos en este proyecto de Dios no puede ser así, a medias, a lo humano,
o cuando yo tenga el tiempo, sino tiene que ser en la fidelidad, aquella fidelidad que recibo. Es decir, en reciprocidad al amor que he recibido, en plenitud a la entrega que he recibido. Si nosotros hoy nos detuviéramos a meditar, a pensar, ¿cómo se entrega a Dios? ¿Cómo Dios me manifiesta el amor a mí? ¿Lo manifiesta a medias? Claro que no. Dios se da totalmente. Podríamos pensar, Dios está locamente enamorado de nosotros, tanto así que invierte tiempo, fuerza, medios, estrategias, personas, para poder manifestar esa locura de amor que tiene para nosotros. Si nos vamos a lo humano también, haciendo uso de esta palabra locura, nos damos cuenta que también cuando una persona está loca por algo, por alguien, busca todos los medios posibles para expresárselo. Su respuesta, su manifestación es de amor, de detalles, de signos, de gestos, de todo cuanto sea posible para poder expresar, manifestar, realizar aquello que quiere dar a conocer. Ese Dios que también está loco por nosotros. Ese Dios que es fiel. Ese Dios que siempre nos trata con amor. Y por eso es contradictorio contemplar que humanamente yo no respondo a aquel amor. No respondo a aquella manifestación de Dios. No respondo a aquel amor que recibo, aquel trato que recibo. El trato que Dios nos da es un trato de amor. Y la respuesta humana debe ser un trato también de amor, una reciprocidad de lo que hablábamos. De ahí entonces que el texto, con solo la expresión del hay, nos haga ver que no hay esa reciprocidad, que no hay esa respuesta leal, que no hay esa respuesta de amor. Pensemos ahí donde estamos. ¿Cuántas veces he tratado mal a Dios? Al no ser leal, al no ser sincero, al no ser coherente, al no vivir de una manera justa, al no buscar la santidad, al no buscar la perfección, al no asumir el proyecto del reino también como una propuesta para mi vida personal. Desde esa perspectiva no he tratado bien a Dios, no le he amado, no le he respondido. Pregunta para meditar: ¿a quién de nosotros le gustaría que lo trataran mal? ¿A quién de nosotros le gustaría que al dar amor no le contestaran, no le respondieran? Muchas veces no nos gusta que nos traten mal. Es más, quien le gusta que le traten mal podríamos pensar que es un masoquista. Sin embargo, a todos nos gusta que nos traten bien, que nos acepten la propuesta. Por eso, a la luz de esto que estamos meditando, pensemos, debemos responderle a Dios también con fidelidad a ese amor. Vamos a una pausa y al regresar continuamos con nuestra reflexión sobre este texto del día de hoy. Buscaré otro mar. Familia comienza en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente, y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos, y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá.
la mujer sea cielo, ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor, la familia es amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, la familia es amén. Bendecido Señor, la mía también. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida, y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Continuamos nuestra reflexión de este día a través del texto del Evangelio de Mateo en el capítulo 23, versículo 27 al 32. Y meditamos en esta primera parte la importancia de contemplar que Dios nos exhorta a que nos demos cuenta que no hemos hecho las cosas bien, que no hemos vivido con sinceridad y con lealtad. Sin embargo, el texto avanza y nos hace ver el evangelista Mateo que nosotros mismos somos semejantes, dice el texto, somos similares a aquellos sepulcros blanqueados. Es decir, aquellos que se preocupan por la exterioridad, pero que dentro hay inmundicias, que dentro hay falsedad, que dentro hay malicia, que dentro hay tantas cosas. Por eso la vida cristiana no es una preocupación por lo estético, es decir, por lo exterior, por aquellos gestos exteriores que se enfatizan con mayor fuerza, pero los cuales minimizan la importancia de la vida cristiana, que es el interior, que es el corazón. Podríamos pensar que es esa voz de Dios que hoy nos está también llamando y despertando nuestra conciencia, y nos hace ver que muchas veces dentro de nosotros hemos guardado tantas realidades que no transparentan lo que en verdad es un hijo de Dios, lo que en verdad es un discípulo de Cristo, lo que es parte del pueblo de Israel. Por fuera estamos acostumbrados a maquillar, a presentar cosas que no somos, y nos esforzamos por ello, porque la sociedad nos reconozca por aquello que no somos, que no tenemos y que no hemos desarrollado o incluso que no hemos perfeccionado. El Señor reclama esta apariencia falsa de los fariseos, su manera de vivir la fe, su manera de vivir la palabra, de vivir la ley. El cristiano de hoy no se puede acostumbrar a esta manera de vivir, a preocuparse por lo exterior de una manera excesiva, hasta el punto de olvidarse de su interior, de su corazón. Pensemos entonces, ¿qué hay dentro de nosotros? ¿Sinceridad o falsedad? ¿Hay verdaderamente una realidad profunda del encuentro con Dios? ¿O me he preocupado por maquillar, por presentar cosas que no soy? El texto describe entonces, a la luz de esto, que nosotros por fuera parecemos hermosos,
Nosotros por fuera parecemos buenos, por fuera parecemos sinceros, por fuera parecemos y presentamos realidades que no lo somos, pero por dentro estamos muertos. Duras las palabras del Señor Jesús para aquella comunidad que conocía la ley, para los fariseos. Por dentro están muertos. Muchas veces espiritualmente podríamos pensar, por dentro estamos muertos, porque venimos arrastrando tanto resentimiento, venimos arrastrando tanto odio, porque dentro de nosotros solamente se maquina la malicia, se maquina muchas veces la venganza. Dentro de nosotros hay tantas realidades oscuras, sentimientos erróneos, la pecaminosidad, la malicia y muchas veces la morbosidad es la que ahonda dentro de cada uno de nosotros. Por eso, aquella frase hermosa o aquel refrán popular que dice, de lo que ahonda en nuestro corazón es lo que habla nuestra boca. Muchas veces dentro de nosotros solamente hay un ambiente de morbosidad, de pecaminosidad. Y es eso lo que debemos transformar. Por eso el ay de Jesús se convierte en una exhortación, en un llamado de atención que busca la conversión, que busca la transformación del interior. Cada uno de nosotros debe pensar qué guarda dentro de su corazón, dentro de su interior, dentro de su alma. ¿Guarda la sinceridad del llamado de Dios en una respuesta fiel a Él? ¿O sigue maquillando su vida? ¿Sigue presentando algo que no es y deja anidar en el corazón esas realidades de pecaminosidad, esas realidades de morbosidad o esas realidades incluso de deseos que no son correctos, tanto deseos equivocados en el placer, de una manera desenfrenada, sin reglas morales, sin equilibrio, sin el deseo de expresarle al otro que en verdad vale como persona y que su dignidad como persona debe ser valorada por todo hijo de Dios? O incluso anidan en nuestro corazón el deseo del poder de tal manera que no me importa pasar por encima del otro, no me importa atropellar al otro, no me importa incluso denigrar al otro. Cuando ahonda en nuestro corazón el deseo del poder, muchas veces hacemos uso de medios equivocados, injustos, incorrectos, inhumanos que atropellan la dignidad del otro, generando así comentarios que destruyen la imagen y la dignidad de la persona. Cuando anidan en nuestro corazón esos deseos equivocados, pasamos por encima de los demás, porque solo buscamos y deseamos alcanzar nuestros intereses personales, sin importar, como decía anteriormente, por encima de quién estoy pasando o qué medios estoy usando. Porque el poder no solamente viene producto del deseo y la pretensión de ocupar un lugar privilegiado, sino también en el querer y en el tener. Cuando yo quiero acumular, hago uso de medios equivocados. Hoy fijémonos que esto se especifica en el enriquecimiento ilícito. Tantas personas se llenan de una ambición en su corazón por querer acumular y no les importa cómo lo hacen, no les importa qué medios utilizan. Y a la luz de eso, entonces el Señor también nos está llamando la atención hoy. Caemos en la corrupción, desde las cosas más mínimas hasta los medios máximos. Por eso, los ayes de Jesús buscan transformar el corazón y buscan hacer ver que los fariseos, como hoy nosotros, que somos también conocedores de la ley, no busquemos blanquear nuestra vida, sino busquemos convertir nuestra vida, aceptar el proyecto de Dios y caminar junto a Él. De ahí que el texto entonces dé un paso más y nos hable de que no podemos pensar que somos algo si no lo empezamos a vivir, si no lo empezamos a poner en práctica. Por eso debemos ir sacando aquellos principios de maldad y llenarnos de virtudes, llenarnos de valores que nos hagan capaces de edificar correctamente. El Señor, después de expresar que el pueblo y sobre todo los fariseos están actuando de una manera incorrecta, que están acumulando en su corazón situaciones que no son correctas, habla de la manera
podríamos decirle, difícil o equivocada de construir, de guiar sus vidas. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a edificar monumentos, a edificar estructuras que se pueden ver hermosas, que estéticamente se ven espléndidas, pero que no se sabe construir desde el corazón. Hoy, nuestra preocupación muchas veces es construir solamente de lo terreno. Lo humano, es decir, de virtudes y valores, de lo cristiano, desde la propuesta del reino muchas veces no construimos. Y es eso la queja del Señor. La preocupación de los fariseos era construir de una manera equivocada, construir lo estético, lo aparente. La preocupación humana hoy es por lo aparente. Presentar ante la sociedad algo que no soy. Desde una estructura física también me preocupo solamente por tener una casa que estéticamente esté bien, pero la casa interior, el corazón, no me preocupo. Y ahí entonces vamos a recordar las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Mateo. Mire cada cual cómo construye. Miremos si estamos construyendo bien. Miremos si estamos edificando bien nuestra vida, conforme al proyecto de Dios, conforme a la gracia de Dios. En verdad, mi vida la estoy edificando en el bien. Mi vida la estoy orientando hacia la salvación. ¿O me he afianzado solamente en preocuparme por lo terreno? De ahí entonces que sea necesario el equilibrio, porque lo terreno no lo quiero satanizar. Lo terreno es fundamental y necesario para vivir, pero el exceso nos lleva a ser irresponsables ante la propuesta del reino. El exceso de las cosas terrenas nos llevan al pecado, nos llevan a abandonar la propuesta del reino. Por eso, en medio de lo terreno debo buscar lo divino. Y esa es la propuesta del reino de Dios. Dios quiere que el reino de Dios se comience a vivir aquí. Y fijémonos que es algo contradictorio. Ya cuando las situaciones límites, como una enfermedad, como un problema, o incluso como la misma muerte, nos atañen, es decir, están ahí cercándonos, es cuando nos preocupamos por nuestra salvación. Es cuando nos preocupamos por estar en paz con Dios, por saldar bien nuestras cuentas y decirle al Señor, sí me equivoqué y ahora quiero hacer las cosas mejor. No tengo que esperar hasta el último momento. Y esa es la propuesta de Jesús. Eso es lo que quiere Dios. La conversión de nuestra alma, de nuestro corazón, que aprendamos a construir bien, que nos preocupemos también por nuestro interior y que ahí no anide el mal, sino que anide el bien. Que nuestro corazón sea en verdad un santuario, que nuestra alma sea en verdad ese lugar privilegiado donde yo me comunico con Dios y donde yo le expreso a Dios mi respuesta fiel. ¿Por qué esperar a la ancianidad? ¿Por qué esperar cuando ya no tengo fuerzas humanas? ¿Por qué esperar a situaciones contrarias para responderle a Dios? Por eso es importante que hoy nos demos cuenta, en este mes de la familia que la iglesia celebra, que también como familia no debemos esperar hasta situaciones críticas para poder vivir en Dios, para poder construir en el amor. Hoy muchos hogares se están separando. ¿Por qué motivo? Porque no han construido verdaderamente, o porque han dejado que anide ahí los celos, porque han dejado que anide ahí situaciones de infidelidad, porque han dejado que aniden otras virtudes, otros valores que, o podría decir antivalores y antivirtudes que no construyen. Es necesario entonces hoy preocuparnos ya de nuestra vida en el reino y comenzar aquí en la tierra, comenzar ahora, comenzar en este momento, porque nuestra preocupación más grande debe ser alcanzar los bienes del cielo, porque ya los bienes de la tierra el Señor nos los ha dado. Muchas veces los administramos mal, pero es importante que la propuesta del reino se comience ahora. No tengo que esperar hasta que tenga situaciones caóticas, difíciles y muchas veces irreparables. Como familias debemos preocuparnos también porque el reino de Dios se vive en el hogar, porque esa justicia se manifiesta en el hogar, en el respeto entre padre y madre,
en el respeto entre padre e hijo, madre e hijo, en el respeto del hijo con el padre y el hijo con la madre. Esa es la justicia. La justicia no solamente es dar a cada uno lo que le corresponde. La justicia es vivir en la única medida que nos propone Dios, la medida del amor. Por eso debemos ajustarnos cada día a esa medida y no dejarnos llevar por el mundo de hoy, por la cultura y la sociedad actual, que nos ofrece cosas superfluas, que nos ofrece cosas pasajeras, que nos presenta lo espléndido y lo maravilloso de lo terreno, de tal manera que poco a poco nos hace olvidar lo espléndido y lo maravilloso de la propuesta de Dios. Por eso, queridos hermanos, hoy somos llamados e invitados a buscar también vivir correctamente desde dentro, desde el corazón. Y cuando esa preocupación desde dentro se da, exteriormente lo que nosotros manifestamos es lo que en verdad somos. Por eso, yo recuerdo las palabras de un sabio sacerdote de origen australiano que vino a nuestro país, Honduras, y él decía: nosotros somos lo que comemos. Lo que nosotros, o de lo que nosotros nos alimentamos, es lo que ahonda en el corazón. Y eso es lo que Jesús reclama, que muchas veces conociendo la palabra, que conociendo la ley, que conociendo la propuesta del reino, que medianamente sabiendo del Señor Jesús, actuamos de una manera contraria y nos dejamos llevar por lo superfluo, por lo pasajero, por lo estético y porque queremos presentar algo que no somos. De ahí entonces que somos invitados a buscar siempre la medida correcta. Y lo dice el texto al finalizar: debemos buscar la medida correcta. En la familia de hoy, buscar la medida correcta es buscar la comprensión. Buscar la medida correcta es ser pacientes. Buscar la medida correcta es instaurar la mansedumbre. Este elemento, ¿cómo es tan necesario en las familias de hoy? La mansedumbre. Porque la mansedumbre, como se dice popularmente y sin querer ofender, no es ser papos. La mansedumbre es saber darle calma al corazón, es saber darle calma y tranquilidad a nuestra vida en los momentos de dificultad. Porque en los hogares existen las dificultades. Y San Pablo en la primera lectura de hoy lo decía: he transmitido el Evangelio con dificultad y con lucha, sin embargo lo he hecho con amor, dice el apóstol. Porque en medio del mundo en que vivimos, donde trabajamos, con quienes nos desarrollamos y nos desenvolvemos, encontramos dificultades. Y tenemos incluso que enfrentar luchas. Pero ¿cómo se resuelven las cosas? ¿Al calor de la situación o con mansedumbre? Esa es la virtud de la mansedumbre. Saber esperar que las aguas se calmen para poder tomar una decisión correcta. Porque ante la dificultad y ante los problemas muchas veces no tomamos decisiones correctas. Cuando estamos en problemas y cuando todo está en el auge de la dificultad, muchas veces lo oportuno que nosotros pensamos es reaccionar. Y es ahí cuando nos equivocamos. Tantos hogares se dividen por eso, por falta de mansedumbre. Porque ante la dificultad, lo primero que hacen es reaccionar y poco pensar, y poco analizar, y poco pedir la ayuda a Dios, y poco pedir esa virtud para saber manejar las situaciones. Esa es la medida de la cual nos habla el Evangelio de hoy. La medida de la mansedumbre que hace falta en las familias cristianas. La medida incluso de la humildad. El saber reconocer primero nuestra pequeñez, nuestras debilidades. El orgullo no nos deja mostrar que somos frágiles. Nos hace ser prepotentes, nos hace ser vanidosos, nos hace autosuficientes y hacer ver que yo no necesito incluso ni de Dios, que yo puedo hacer las cosas por mi propia fuerza, que soy autónomo de una manera deliberada, sin orden, sin equilibrio. Por eso, la medida que hoy es necesaria en mi vida personal y en la vida de la familia es la humildad. ¿Por qué? Porque esposo,
su esposa tiene algo que enseñarle, tiene algo que aconsejarle, tiene algo que decirle para que pueda crecer. Esposa, su esposo también tiene algo que enseñarle, algo que mostrarle, algo que ayudarle para crecer. Incluso pensemos, a veces hasta los niños tienen algo que enseñarnos, su alegría, su inocencia. Incluso, fijémonos, un niño cuando se pelea con el otro, en el momento se enojan, pero no guarda rencor. A los 5 minutos están juntos de nuevo. Y nosotros, por el orgullo, muchas veces guardamos rencor. Por el orgullo nos dejamos sumergir en el resentimiento. Y por el orgullo caemos en la venganza. Es algo que el texto de hoy nos dice, hay que buscar la medida de los padres, es decir, la medida de Dios, la medida del amor, la medida de la misericordia. En los matrimonios cristianos, al celebrar el mes de la familia, tenemos que buscar esa medida del amor, esa medida que nos hace a nosotros caminar correctamente. San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 1, nos decía claramente, les exhorto a que vivan de una manera digna la vocación que han sido llamados, con el mismo amor que les ha amado Cristo, con paciencia, con mansedumbre y con humildad. Esta realidad de 3 principios es lo que sostiene la base del amor, es lo que sostiene nuestra realidad humana. ¿Cómo es necesario entonces esforzarnos por caminar correctamente, por caminar dignamente? Porque la vida cristiana tiene un dinamismo, la vida cristiana tiene un movimiento y no es hacia atrás. El movimiento de la vida cristiana no es en reversa, podría yo decir, es hacia adelante, es progresar, es madurar, es perfeccionarnos. Por eso Jesús no está de acuerdo con la actitud de los fariseos, porque no están avanzando. Se han acomodado a un estilo de vida, se han acomodado a un comportamiento. Hoy, donde yo vivo, con quien me desempeño, muchas veces me he acomodado al sistema, me he acomodado al comportamiento que la sociedad me está dictando, me he acomodado a lo que el mundo hoy llama normal, me he acomodado a lo que el mundo hoy llama como correcto, y muchas veces no lo es así. Por eso es necesario despertar la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Fíjense bien que el mismo Vaticano II, en Gaudium et Spes número 16, dice claramente, es la voz que resuena en el interior del hombre, que le llama a hacer el bien y a evitar el mal. Por eso, en una sociedad que hoy me está empujando a acomodarme a un estilo de vida que contradice la propuesta del reino, en una cultura que me dice que esto es correcto, siendo erróneo y siendo contrario a la propuesta de Dios, es necesario entonces despertar la conciencia. En el mundo en que laboro, donde tengo la oportunidad de manejar dinero y donde unos me dicen, no, usted puede tomar esto, de todos modos todo el mundo lo hace, es normal ahora que yo tome algo de lo que no es mío. Ahí tengo que despertar la conciencia. Donde un mundo me dice que ser infiel es normal, que la sociedad hoy lo permite y que no importa si lo descubren, es ahí donde tengo que despertar la conciencia también. Porque no estoy viviendo bajo esta medida de los padres, no estoy viviendo bajo la medida de Dios, bajo la medida de lo justo, estoy viviendo bajo la medida del mundo que me ha hecho acomodarme a algo que lo llaman normal, pero que no lo es y que no es correcto. Ahí, en el ambiente laboral, donde no estoy haciendo mi trabajo, donde no soy puntual o donde muchas veces busco los medios para evitar mis responsabilidades o hacer las cosas a tiempo. Ahí me he acomodado también y no estoy haciendo lo correcto. Ahí en el trato con mi padre y con mi madre, donde el mundo hoy me dice que yo soy independiente y que puedo responderle a mi papá, a mi mamá porque ya crecí. Me he acomodado a ese ambiente, a ese sistema, me he acomodado a esa manera de ver a los padres y es ahí donde yo tengo que pedirle al Señor asumir una medida correcta porque el mundo me está diciendo otra cosa. Nos hemos acomodado a comportamientos que no son nuestros.
Nos hemos acomodado a una manera de vivir que el mundo nos está dictando, a lo superficial, a lo pasajero, al consumo, a una vida desenfrenada, a una vida sin equilibrio. Nos hemos acomodado a eso, como los fariseos. Conociendo la ley, se han acomodado y han hecho uso de la ley para sus beneficios. Nos hemos acomodado, queridos hermanos, a un mundo que nos dice que podemos vivir de una manera desordenada. Y no puede ser así. Tenemos que tomar conciencia, tenemos que despertar nuestra conciencia y sobre todo tenemos que formar nuestra conciencia, porque ante la propuesta de lo normal, de lo habitual, de lo que es correcto según el mundo, tenemos que formar nuestra conciencia de nuevo a la propuesta del reino. ¿Cómo formar la conciencia? Pues como lo estamos haciendo hoy, a través de la meditación de la palabra, donde encontramos que el Señor nos está llamando la atención porque nos hemos acomodado, porque estamos viviendo en la incoherencia, porque estamos viviendo en la falsedad, porque somos aparentes y que dentro de nosotros hay tantas cosas que tenemos que solucionar, que tenemos que cambiar, que tenemos que rectificar. Porque si miramos dentro hay mucho sucio ahí, porque si vemos dentro hay mucha herida, porque si vemos hay mucho capricho, hay mucha vanidad. Y podría enumerar tantas cosas que hoy podríamos descubrir a través de nuestro interior. Sin embargo, el Señor quiere que le demos un trato mejor a nuestro corazón, a nuestra vida espiritual, a nuestro camino. Pidámosle al Señor en este momento que podamos formar nuestra conciencia, meditando la palabra. Cuando no sé qué hacer, cuando no sé cómo actuar, cuando no sé a dónde ir, tomemos la palabra. Ella es un principio de orientación. Dice en palabras del señor cardenal, es nuestro nuevo GPS que nos ayuda a orientar nuestra vida, a saber dónde ir, cómo caminar y sobre todo, qué asumir en nuestro camino. La otra manera de formar la conciencia es con la lectura espiritual, porque la lectura humana nos dice actuar de una manera, pero lo espiritual nos ayuda a actuar correctamente. Hoy se escribe tanta cosa que no es correcta, o a veces que es un pensamiento solamente airado, que viene producto de una situación que se ha vivido. Y no es que no estamos llamados a fomentar la cultura de la lectura de lo terreno. Sí, es necesario leer de todo, pero también hay que aprender a leer lo espiritual. Y poco leemos lo espiritual, que nos puede ayudar a formar, que nos puede ayudar a vivir virtudes y valores que hemos olvidado o que hemos dejado de practicar. Otra manera de formar la conciencia es en la participación de los sacramentos, sobre todo el sacramento de la confesión, porque el sacramento de la confesión me ayuda a entrar en mí mismo, me ayuda a limpiar mi interior, me ayuda a ser humilde, me ayuda a buscar la perfección y la conversión. Es importante entonces que cada uno de nosotros forme la conciencia a través de los sacramentos. La confesión es fundamental. La confesión me ayuda a buscar a Dios, a estar en paz con Dios, a no vivir la hipocresía, sino a ser leal, a ser sincero. Otro de los sacramentos es la Eucaristía. Fijémonos que hoy poco acudimos a la Santa Eucaristía porque nos parece algo rutinario, lo mismo de siempre. O incluso nos parece algo largo. Lógico, cuando no hay un propósito, todo nos puede parecer aburrido. Y cuando yo vaya a la Eucaristía tengo que llevar un propósito. Y le puedo decir hoy, Señor, no estoy viviendo justamente. Ofrezco esta Santa Eucaristía por ser justo. Ofrezco esta Santa Eucaristía por mejorar mi trato con los demás. Ofrezco la Santa Eucaristía por mi santidad, por mi perfección. A la luz de lo que hoy hemos meditado, brevemente, en unos segundos, hablo de Santa Rosa de Lima hoy, al celebrar esta memoria. Fue una mujer que se fascinó por la oración. Otra manera de formar la conciencia, hablar con Dios, dialogar con Él. Una mujer contemplativa que quedó viendo
no solamente con los ojos, sino también con su vida desde el corazón a Jesús, que le indicaba qué camino seguir, hacia dónde ir, qué manera vivir. Por eso Santa Rosa de Lima es una mujer de familia. El Señor le habló, se manifestó en torno a ella para que viviera en familia. A ejemplo de ella también, hoy estamos llamados a recuperar nuestras familias, nuestros hogares, a reunirnos de nuevo, a pedir perdón si hay que pedir perdón, a reconciliarnos, a pasar tiempo en familia, a escuchar al otro, aquel que no escucho. Es importante entonces volver al hogar, porque ahí es la cuna de las virtudes y de los valores. Es el lugar donde se siembra la fe, es el lugar donde también puedo descubrir a Dios en los demás. Que el Señor nos conceda esa gracia también de buscar la perfección y la santidad en la oración, en la contemplación y ¿por qué no en la familia? ¿Por qué no alcanzar la santidad en mi hogar? Buscando vivir con sinceridad la alegría de poder ser hijos de Dios. De ahí entonces que a la luz de esta lección divina he querido presentar cómo el Señor hoy nos llama a vivir lealmente, cómo el Señor nos llama a vivir sinceramente, con rectitud y no dejarnos mover por lo habitual, por lo normal que el mundo y la cultura nos presenta, o por lo estético, o por presentar algo que no somos. Que la medida que rija nuestro comportamiento sea la medida del amor de Dios, sea la medida de lo justo, de lo correcto, y que hoy nos preocupemos por hacer presente el reino con nuestra manera de comportarnos, con nuestra manera de pensar y con nuestra manera de movernos en este mundo en el cual somos parte, pero que tenemos nuestros ojos puestos en el mundo del reino de los cielos. Este ha sido la lección divina que hemos desarrollado en este día, esperando sea de mucho beneficio para todos los que nos ven y que el Señor siga acrecentando nuestro caminar, fortaleciendo nuestros pasos para que caminando con el Señor podamos alcanzar aquellas gracias que tanto necesitamos. Les esperamos en el próximo programa, esperando que el Señor les siga fortaleciendo y bendiciendo en estos días.